Entonces, si la IA te entrega algo distinto a lo que normalmente ya el cristiano sabe que Dios ha establecido con su palabra, ahí le va a chocar la palabra. Si le comienza a arrojar datos a un evangelio de que va más tornado al Big Bang, ya que somos un producto de una evolución a partir de esa explosión, el evangélico no lo va a aceptar. Maquiavelo dice en uno de sus escritos que el fin justifica todos los medios. Por ejemplo, tú tienes hambre, vas a matar a una gente para comer. El fin de comer valida que tú robes o mates. Eso es lo que dice Maquiavelo. Porque cuando llegamos a las preguntas que tienen que ver humano y espiritualidad, nos trancamos. ¿Por qué la gente mayormente, según estadísticas, buscan de Dios? Se supone que una vida de fe, que no tiene que ver con el razonamiento, una vida de fe está puesta en lo que vendrá. Bienvenidos, señores, otro día más al podcast. Tenemos este podcast diferente a los demás. Señores, quiero poner un poquito de todo al canal, pero sin salirme del contexto. En esta ocasión, señores, en el primer podcast a nivel de aprendizaje, vamos a ponerle, ¿verdad? Tengo a mi hermano Jeffrey Fernando Gemosén. Ahora, hermano mío, ¿qué tal? Dios te bendiga. Yo, ¿qué te digo? Jeffrey es prácticamente hermano mío, nos criamos juntos en el barrio. Correcto. Es una persona que se ha desarrollado mucho por el ámbito de la tecnología, tanto así que estudió esta carrera, licenciado en tecnología. Señores, y vamos a hablar sobre la IA. Vamos directamente al grano. Correcto. Jeffrey, preséntate con la gente y este es tu momento. Dale. Chévere. Sí. Dios le bendiga a todos. Partiendo de ahí, te pediría que si yo segrego, yo le digo segregar, pero yo no he encontrado todavía. O redundar, tú dices. Redundar sería. No, redundar es cuando repetimos mucho a una cosa. Pero sí, Jeffrey Fernando Hermosén, como ya mencionaste, yo soy ingeniero en sistema. Lo importante es, por encima de cualquier cosa, que somos cristianos. Después todo lo otro, como dice Pablo, lo tenemos por basura. Es tan tal que yo tengo una frase mía, eso es personal, y esa es mi hoja de presentación en lo que son estos contenidos, que es la siguiente: mientras más leo, menos aprendo. Esa es mía. Es paradójico, pero es mía esa frase, y tengo un contexto con eso. ¿Qué significa? La comodidad, el aprendizaje que estamos teniendo, nos está echando más para atrás. Jeffrey, cayendo en el tema directamente. Correcto. La mayoría de personas ya hace 10 años en adelante, que es donde la inteligencia artificial, cuando nos referimos a IA, es inteligencia artificial, hace 10 años que eso explotó. Correcto. Prácticamente. Vamos a poner, para no exagerar mucho, vamos a ponerle algunos, 9, 8 años. Prácticamente eso vino desarrollándose el boom realmente. Estos últimos 7, 8 años por ahí. Correcto. A las personas que no saben, personas adultas ya, que no tienen mucho conocimiento de las redes, en unas breves palabras tuyas, explícale qué es la IA. Correcto. La IA son siglas de una palabra en inglés que significa Intelligent Artificial, que es inteligencia artificial. Dicen que se está destapando ahora, pero la IA tiene más de 40 años. Si nos podemos hablar de historia, sí, y si nos podemos hablar de las raíces. Por eso fue que te puntualicé el boom, sobre ya lo que todo se habla en generalidad de IA. Sí, pero correcto. Sabemos que hace muchísimos años eso viene desarrollándose. Si ponemos a filosofar no, mentira, a buscar la raíz de cada cosa, incluso nosotros mismos utilizamos IA sin el cerebro. ¿Qué es una IA? Una IA no es nada más y nada menos que un almacenamiento de información. O sea, la información que tú tienes de algo, la tienes, y a partir de esa información la combina con otra información para tener una respuesta. A mí me encanta poner el caso de los narcotraficantes. Esos son los que más utilizan la inteligencia.
¿Qué utiliza el narcotraficante? Una información. Por ejemplo, va a pasar un convoy de la militar por la Máximo Gómez. Máximo Gómez es una calle principal de nuestro país. Si va a pasar un convoy, el narcotraficante tiene esa información para saber cuándo va a pasar su producto por esa calle. Ya ahí está utilizando la información de cuándo va a pasar para combinarla cuándo él tiene que trabajar. Y eso es inteligencia. La tiene almacenada en un lado. Se la mandaron por un mensajito, un papel, lo que sea. Entonces, cuando hablamos de artificial, ya es que eso mismo, esa práctica que te acabé de mencionar, ya está en un aparato electrónico. Sabemos, Jeffrey, que la inteligencia artificial, según lo que estuve investigando, es un algoritmo que empieza a recabar y a guardar información. O sea, es algo como que es un producto, llamémosle producto, ¿verdad? Correcto. Un producto que vive en constante aprendizaje. Por eso es inteligencia. Entonces, mi pregunta, ya trasladándome un poquito al ámbito cristiano. Correcto. ¿Es posible que la IA, al volverse, al continuo aprendizaje que tiene, pueda llegar a convertirse en una amenaza para el ser humano? Te digo esto porque entiendo, no sé, yo era cristiano. Correcto. Y tengo un tiempo que no voy a la iglesia, ni estoy muy mezclado con la cuestión de las religiones. Y me causa curiosidad saber cómo los cristianos interpretan la IA. ¿De buena forma? Okay. ¿Mala forma? Esa es la pregunta, ¿cómo la interpretan? Y obviamente, basándonos, es como un enlace. Es posible que la IA empiece a tomar decisiones erróneas en base a la evolución de aprendizaje que tiene. Correcto. Y cómo los cristianos interpretan eso. ¿Qué mensaje dan los cristianos cuando se refieren a la IA en una predicación? Ok. Bueno, hasta ahora, dentro de mi congregación, hemos tratado la inteligencia artificial desde el punto de vista de que ayuda. Tenemos que tener primero en contexto cómo se comporta la inteligencia artificial para darte la respuesta que quieres de cómo lo ven los cristianos y qué decisiones, que eso creo que fue la pregunta que hiciste, qué decisiones tomaría dentro de la iglesia. Sí, basándose en la evolución que pueda llegar a tomar en un futuro la IA. No, que la está tomando. Ajá. Bien, partiendo de ahí, como ya mencionamos, la IA se comporta con informaciones almacenadas y en base a esas informaciones almacenadas, dependiendo de cómo tú le haces la pregunta, ya te responde. Tú sabes que lo más difícil, y tú lo aprendí en la película de este hombre que tira mucho tiro, John Wick. En John Wick, la última, la 4 fue, esa película me frustró por una sola frase. La idea no es matar a John Wick, la idea es eliminar la idea de John Wick. El cristiano, nosotros tenemos una idea, porque nosotros vivimos por fe. La fe no se racionaliza. La fe es esperanza. Y la esperanza es que independientemente de los resultados, tú esperas un contrario a lo que tú estás viendo. Entonces, si la IA te entrega algo distinto a lo que normalmente ya el cristiano sabe que Dios ha establecido con su palabra, ahí le va a chocar la palabra. Pon un ejemplo. Ejemplo, fácil y sencillo. Que tú le digas a la IA, por ejemplo, te voy a poner la palabrita que yo consulté con la IA hace un tiempo atrás, filosofando. Yo le dije, una pregunta, porque yo hice un posgrado. Obviamente. Ya estoy segregando. Sí, sí. Pero lo que te quiero haber dicho es. Sí, pero espérate, antes de continuar. Ajá. Queremos decir a las personas que IA es global. Hay muchísimos tipos de IA. Sí, claro. Concretamente, ¿de cuál IA tú estás hablando? De la Machine Learning, que es lenguaje de máquina. Ok. Prácticamente sería como un típico ChatGPT. Es ChatGPT. Porque el Machine Learning es la máquina que aprende en base a lo que tú consultas. Incluso la IA te va a responder en base al comportamiento de preguntas que tú le hagas. Que ahí es que está siempre lo infinito
en que si lo que te está diciendo la IA es favorable para un contexto o simplemente para ti. Si tú te la pasas haciendo preguntas de triple X, por ejemplo, y la IA ya tiene el comportamiento de que tú ibas haciendo mucho esas consultas y todo eso. La IA, cuando tú le preguntes cualquier cosa muy antónimo a lo que tú normalmente estás acostumbrado a responderle, ella te va a responder a ti cosas que tengan que ver contigo con la finalidad de darte la respuesta que tú necesitas, no la que necesita el conglomerado. Suena dicótomo. El problema es que ella aprende de lo que tú le preguntas. Si tu patrón de conducta son preguntas estúpidas, te va a responder en base a eso. Yo que soy docente, la gloria de Dios, cuando estoy haciendo una consulta a la IA, tengo que adecuar el contenido en base al nivel que voy a dar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que me tire informaciones que sean potables al público que lo necesita. Yo no puedo pedirte a ti ecuaciones de segundo y tercer grado para niños de cuarto grado, la IA. ¿Me entiendes? Niños de cuarto grado de básica. Y ahí es que está el tema. Entonces, un ejemplo de lo que estamos hablando es cómo la iglesia le impactaría esa parte. Es que ya la idea de la iglesia, de la Biblia como tal, si tú le saltas a la IA, dame, por ejemplo, la comparación entre la creación del mundo y el Big Bang. Si le comienza a arrojar datos a un evangélico de que va más tornado al Big Bang y a que somos un producto de una evolución a partir de esa explosión, el evangélico no lo va a aceptar. Porque vuelvo y te repito, la IA nunca va a poder con algo que se llama fe y esperanza. La IA solamente trabaja en base a lo que ya tiene, no en base a lo que va a tener. La IA te va a dar respuesta numérica de lo que ya ha tenido y calcula las informaciones en base a los resultados lógicos. Por ejemplo, si tú me preguntas mucho de dulce, mucho y esto y esto y esto, ya la IA asocia de que a ti te va a dar problemas de azúcar en un futuro. Y eso es lo que hace la IA. Calcula todas las informaciones para darte una respuesta en base a la naturaleza de inteligencia que tú le estás dando. Podemos decir que la IA aprende y se adapta. Se adapta definitivamente. Constantemente. Esa es la diferencia que hay entre, porque vamos a citar este ejemplo. Si la IA es informaciones almacenadas, correcto, la calculadora es una IA. Dependiendo de lo que tú le pidas, obviamente. La calculadora no puede ser una IA porque la calculadora es limitada ya a la información que tiene almacenada. Y hablamos de que IA es inteligencia. E inteligencia es reprogramarse. Y reprogramarse es lo que tú acabaste de mencionar, adaptarse. Adaptarse, sí, exacto. Entonces, basándonos en que puede aprender y adaptarse, ¿es posible que ella desarrolle un aprendizaje que contradiga la lógica humana? ¿Puede llegar a un punto que la IA se desarrolle tanto que pueda llegar a contradecir la lógica humana? Me encanta tu pregunta. Te mencionaba de que tú dijiste que si puede desarrollarse al modo tal de que contradiga de que la llegue a un lógica punto humana. Que esté tan desarrollada que ella pueda contradecir la lógica humana. Cuando hice el posgrado, en una materia que yo di se llama ética. Yo di neurociencia y ética dentro de ese posgrado. Me fascinó tanto, bueno, le he dicho siempre al presidente joven que yo y a otros psicólogos que yo quiero hacer un CP de psicología, porque tengo como ese chip de psicología. Pero vamos a la pregunta. ¿Por qué? Porque me aficié de las dos materias. Ética, que tiene que ver con el comportamiento humano. Neurociencia, que tiene que ver con cómo se comporta nuestro cerebro. Todas sus estructuras, etc. Aunque fue una materia. ¿Sabes qué? Yo eso ya es, ni siquiera los doctores saben tanta profundidad del cerebro. Bien, ¿qué sucede? En la materia de ética teníamos tantos filósofos que tuvimos que hablar de ello, porque todo el código de ética que existe hoy en día en nuestro planeta Tierra se basa a partir de esos códigos de ética, de esos filósofos que escribieron, hicieron escritos y en base a esos escritos han creado normas, fuera de lo que son los 10 mandamientos de la Biblia. Pero si tú asocias
lo que son los 10 mandamientos de la Biblia tienen que ver con lo que ya ellos dijeron. La gran mayoría, excepto Maquiavelo. Bien, ¿por qué digo excepto Maquiavelo y otros unos cuantos? Porque Maquiavelo dice en uno de sus escritos que el fin justifica todos los medios. En su obra El Príncipe, creo yo llamo. El asunto es que él dice que no importa cómo tú obtengas, si el fin tuyo es eso, es válido. Por ejemplo, tú tienes hambre, vas a matar a una gente para comer. El fin de comer valida que tú robes o mates a una gente. Eso es lo que dice Maquiavelo. Ahora, San Agustín dice, y todos esos otros filósofos, que la felicidad, porque todos esos escritos es para buscar cuál es la esencia de la felicidad. Porque partiendo de ahí que sale toda la ética, de dónde sale la esencia de la felicidad. Dicen que no, que San Agustín dice que dando es como tú te sientes pleno. Entonces, toda esa filosofía la discutíamos y uno decía, no, porque si yo me siento bien entonces robando, también yo me estoy sintiendo pleno. Y todo eso venían en contraste. La profesora dijo, catedrática, dijo, mira, todavía esta es la fecha en que los grandes filósofos de hoy en día, que toman como referencia a todos esos filósofos de la era primitiva, porque tenemos que buscar el núcleo, ¿verdad que sí? Todavía no se ponen de acuerdo. Y si ellos no se ponen de acuerdo, significa que hay incongruencia en el lenguaje que tenemos. Sea inglés, sea chino, porque al final de la jornada se traduce. Hay incongruencia en todo el lenguaje. Para responderte a la pregunta sobre si va a contradecir el raciocinio. No que va, sino que puede. Puede. Que sí, no, no para de aprender ya está. Correcto. Vamos allá. Yo le hice la pregunta siguiente a la IA. Filosofando. Lo tengo ahí, lo puedo enseñar. O te mando una captura para que lo pongas en el video. Puede ser, sí. Le dije, mira, niña mía, IA, si la forma puede modificar el fondo tiene forma. Mediten eso. El fondo nunca va a tener forma si la forma modifica el fondo. Eso es filosofía pura. ¿Por qué? Porque si automáticamente tú cambias un parámetro, ya el fondo cambia. Si cambiaste una sola partícula de cualquier cosa, ya el fondo cambia. Independientemente sea en aspectos, sea en resultados. ¿Qué sucede? La IA, si tú le haces preguntas que va en base a, vuelvo y te repito, lo que se adapta contigo, él te va a responder lo que ella entiende que es más adecuado para ti, porque se adapta. Ahora bien, si la información que él te entregó a ti es muy dicótoma a la que me entregó a mí, ya hay una asociación de comportamiento de la persona, no de la IA. Basándose en lo que tú dices, sabes que yo, mediante que te hablé sobre la entrevista, sobre el podcast que vamos a tener contigo, yo hice un pequeño ejercicio durante una semana. Quiero que guarde todo lo que platiquemos. Excelente. Haz un background. Que la tiene. Y guarda todo lo que en este momento vamos a charlar. Yo voy a platicar contigo 1 hora diaria. Y platicamos, no voy a decir de qué tema, pero platicamos. Correcto. Ayer, cuando ya, porque era como una semana o 15 días más o menos que tenía para hacer eso. Ayer yo le pregunté, basándonos en todo lo que hemos platicado tú y yo, ¿cuál es el comportamiento que tú crees psicológicamente que yo tengo? Y me arrojó datos que realmente me sorprendieron. Que tú desconocías de ti. De mí mismo. Correcto. Porque es como tú mismo dijiste ahorita, ella aprende y se adapta, ¿verdad? Y basándose en informaciones que ella ha recopilado ajena. Correcto. Que hay muchísimos psicólogos, filósofos y tal, que ella ha recopilado, pues ella te arroja a sí mismo, basándose en la información que te ha dicho, ella crea un seudónimo de ti o un background de tu personalidad. Correcto. Incluso ella me mencionó cosas cuando vi la primera vez. ¿Tú te acuerdas que con fecha y todo, ojo? ¿Tú te acuerdas que tal hora
tal día, tal fecha, tú me dijiste eso quiere decir aquello. Y basándote en lo que tú me dijiste tal día, se ve que tú eres una persona que hace esto, que hace aquello, yo te aconsejaría esto, esto y esto y esto. O sea, son cosas que yo me pregunto, o sea, sí me sorprendieron, pero yo me pregunto, ¿crees que la IA pueda llegar a sustituir la psicología en sí? Vámonos por partes. Primero, la IA lo único que va a hacer, y grábate esto, lo que hizo la IA contigo fue tener un patrón de comportamiento en base a todo lo que tú le hablabas. Exacto. Y es tan tal, yo apostaría, que los cristianos digan no vamos a votar, apostaría a que tú pones esa misma IA que tú estás entrenando, a que le entrene con tu mamá, que es la que más te conoce. Y haga un background también de los datos de tu mamá hacia ti y los datos de tu hermano, con el propósito de que te entregue una información más fiable. ¿Sabes por qué? Porque tú, basado en lo que ya tú te imaginas que la IA puede hacer, le está entregando datos falsos. Tú le estás entregando una mala percepción que tú crees que es la realidad tuya. Pero la realidad de nosotros es un conjunto terminado de todo lo que nos rodea. Incluso, la IA dice que la IA te puede responder lo que tú quieras escuchar. No siempre, porque si se sale de lo incoherente, entonces se está engañando ella misma. Y ella, por eso te dije a ti, que cuando te responde una respuesta a ti y a mí una distinta, que es en antónimo, entonces ya la IA no está trabajando por sí, está trabajando en base a lo que a ti te conviene, por el comportamiento de pregunta que tú le has hecho. Ahora, pero para terminar la pregunta que hiciste, ¿tú crees que la IA podía sustituir a un psicólogo? Obvio que no. Te voy a explicar por qué. Primero, hay dos principios que son los que se está trabajando con ella, que son los machine learning, lenguaje de máquina o el aprendizaje de máquina, y lo que es la deep learning, que es el aprendizaje profundo. Son palabritas en inglés. Deep learning es trabajar con neuronas. Y la IA trabaja en base a lo que tú le das. Y como tú le estás dando esa información a la IA, que es un ser humano, la IA no tiene más profundidad del cerebro. La IA simplemente tiene lo que los doctores le han dado hasta ahora. Y como los doctores o el ser humano se ha encargado de estudiar más lo que está afuera que lo que está dentro, tú y yo sabemos que del fondo del mar nada más conocen un 15%. Pero del exterior y de los planetas y la galaxia quieren de que venir vainita Crista Casablanca, que conoce de que toda la galaxia del mundo. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, el ser humano se ha preocupado más por conocer el exterior que lo interior. Entonces, como no tiene mucha información de cómo se maneja el cerebro, la IA no va a poder sustituir la profundidad del cerebro. ¿Qué va a sustituir la IA? Todo lo que sea repetitivo. Repetitivo. Eso lo va a sustituir. Eso sí, todos los trabajos mecánicos, todas las cosas que ya le han entregado como bueno y válido, porque a la IA tú tienes que decirle qué es bueno y qué es malo. La IA no te puede decir a ti qué es bueno y qué es malo. Si yo pruebo un jugo de chinola ahora mismo, basado en la información que tiene la IA, por ejemplo, un jugo tiene que tener un chin de azúcar, tiene que tener un equilibrio de agua. Si tú no le entregas todo eso, como la IA no tiene un paladar de identificar la cantidad de china o de chinola que hay y la cantidad de azúcar, hasta ahora no lo tiene la IA, entonces la IA no puede percibir si está bueno o malo el jugo. Ahora bien, como no tiene la profundidad del cerebro, la IA simplemente lo que se está encargando ahora mismo, claro, no vamos a descartar que en un futuro tenga más capacidad de cómo se comporta el cerebro. Por ejemplo, esa película de Lucy que ustedes vieron, eso es ciencia ficción. Apéndice de esa nube. Eso es ficción. Que si tenemos el 100% del dominio, podemos ser Dios y estar en todo tiempo, en todo lugar al mismo tiempo. Apéndice de esa nube. Porque eso es ficción. Y la vida de la película no son vidas reales, como dice un artista. Entonces, el tema esencial es, ¿qué tanto tiene la IA de mí? Porque ella se alimenta de mí, de ti, de todo lo que ya se ha conceptualizado en el mundo. Entonces, como yo no tengo toda la información acabada, por ejemplo, los doctores, hay sitios del cerebro que no pueden tocarlo.
porque no hay vuelta para atrás, se quedan en vegetal, la gente, etcétera, etcétera. Y como no tiene, por ejemplo, y con esto termino, vuelvo y te repito, muchas aristas. Yo siempre he preguntado, de manera natural, ¿cuál es la bisagra que hay entre el alma y el cuerpo? ¿Qué es una bisagra? Una bisagra, algo que conecta, sí, que una abre, cosa que conecta puerta con el marco, y ese marco está conectado a una pared, etcétera. Lo mismo te pregunto, ¿cuál es la bisagra que conecta el alma? Que ese es ese ser que está dentro de ti, que se despierta y se conecta con tu conciencia y piensa y tiene lógica. Porque automáticamente detengamos el corazón o cualquier otro órgano que interrumpe ese ciclo de oxígeno y sangre, se detiene tu alma. Y no hay una bisagra en donde yo pueda volver a conectar el alma con tu cuerpo. Perdón, con tu cuerpo. Entonces, como no tengo esa información, la IA no tiene esa información, porque la IA se alimenta de mí. Entonces, será ilógico todos los trabajos que sean repetitivos, eso sí. Ahora, todos los trabajos que tengan que ver con innovación, creatividad, contacto humano, todo trabajo que tenga que ver con raciocinio, deep learning, aprendizaje profundo. Estamos muchos años para eso. Jeffrey, vamos trasladando un poquito aquí a la hora. Correcto. En tu experiencia ya como docente, ¿cuántos años tienes tú dando docencia? Vámonos para atrás. Yo comencé 2012, 2013, 12, 13. Ya nombrado. Ah, bueno, nombrado en el sistema yo tengo 8 años. 8 años. Correcto, actualmente. Bien. Basándote en eso. Pero antes de eso di clase en los CTC de la vicepresidencia, trabajando con robótica. Con lo que te quiero, con la pregunta que va más mediado a lo que te voy a preguntar ahora, es en base a la docencia escolar pública. Correcto, dale allá. Profundo, por favor. No, quizás no sea tan profundo, pero sí algo que inquieta. Dale. Tú sabes que nosotros somos contemporáneos de los libros de texto. Correcto. Donde te ponían un cuestionario de 10 preguntas, 15 preguntas, y te decían, en tal libro, en tal página, Correcto. busquen ahí y llenen esos cuestionarios. Correcto. Los profesores de hoy en día, existiendo la IA, Correcto. ¿cómo se basan, cómo hacen para ponerle tarea a los niños? Dame una pausa ahí, mira. Te lo pregunto porque, independientemente de, todo a veces es un negocio. Correcto. Al libro y vamos a vendérselo. Pero en la pública te lo regalan, obviamente, tú sabes. Entonces, ¿se están dando libros en la escuela pública o se están manejando más por la tecnología? ¿Cómo hace el profesor para entender que el niño estudió, ¿verdad? Para evaluar el aprendizaje del niño hoy en día? Correcto. Y que no todo dependa de la IA, de yo ir fácilmente a darle un botón y que la IA tenga todas mis respuestas. Correcto. ¿Cómo hace el profesor Sí. para O sea, identificar el aprendizaje significativo? Sí, y evaluar eso. De usted saber, investiguen, pues pónganme. Y usted sabe que eso, aunque utilicen la IA, pero que sepa que esa información le costó. El niño la domina. Sí, no, y que le costó investigarla o que profundizó Correcto. en eso. Bien. Para hablarte sobre los libros ya de educación vienen con información en el cual tienen que apelar a código QR, link, que están sincronizando ya los datos con información que está en internet. Bien, la IA entra en participación cuando tú quieres hacerle preguntas a los chicos en base al tema que tú estás desarrollando. ¿Cuál es la amenaza que hay con un docente? La amenaza, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Sí, porque he llegado bastante a facilitarle la vida al docente. Correcto. Primero, el docente lo manda a que la clase tengan que hacer más ensayos. En conclusión, pero los cuestionarios sí, porque los cuestionarios son las preguntas del qué, por qué, cómo y cuándo de cada tema. Entonces, dichas preguntas parten de la idea de que tú entiendas todas las aristas de un tema. Por ejemplo, si hablamos de un pan, ¿qué es el pan? ¿Cómo es el pan? Bla, bla, bla.
cuándo el pan, etcétera. Características del pan. Entonces, todas esas preguntas son cuestionarios, son las que te hacían a ti, normal. Ahora bien, si tú le preguntas a los muchachos eso, los muchachos entran al ChatGPT normal y te preguntan eso, ChatGPT te va a entregar todas las respuestas en base a todas las respuestas universales que hay del pan. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú le traes información al profesor, yo como docente lo que tengo que hacer es preguntas detonantes, que el estudiante me combine toda la respuesta que ya él tiene escrita. Porque ya yo sé todas las preguntas que le hice. Y como yo sé todas las preguntas que le hice, yo tengo que elaborar un conjunto de preguntas que están fuera de esa pregunta que le hice con el propósito de que él asocie cada una de las preguntas y la convierta en una respuesta. A eso le llamamos información. Todo lo que yo le di con preguntas son datos. Todos esos datos son lo que yo te di a ti. Ahora, cuando tú llegas aquí, yo te hago preguntas detonantes para verificar si tú le hiciste coherencia a cada una de las preguntas. Entonces, el docente lo que tiene más la ventaja de hacer preguntas retóricas para que el estudiante tenga coherencia en base a lo que ya tiene escrito. Entonces, partiendo de ahí, el profesor, para mí, hoy en día, o no para mí, no, y eso viene, el profesor lo que va a trabajar es más en base a análisis de ensayo. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees de eso que investigaste? ¿Qué podemos formar con ese dato que me trajiste? ¿Qué información podemos recopilar para darle respuesta a lo que necesitamos en el momento? Porque mañana puede variar. Jeffrey, basándonos en esa pregunta, ¿cómo podemos establecer límites para la IA sin obstaculizar el progreso tecnológico? Sí. Buen punto. Primero, vámonos partiendo de la robótica, que esa sí me encanta. Isaac Asimov, en el 1900, no me acuerdo, pero fue en 1800, perdón. Fue el que elaboró la primera palabra de robótica. Y cuando vinieron ya construyendo y evolucionando, que no vamos a entrar en detalle de la evolución de la robótica, 3 principios que tiene la robótica son los siguientes. Primero, porque la IA es robótica. Al final de la jornada, un robot lo que hace es ejecutar la instrucción que tú mandaste ejecutar. La IA te responde la respuesta que ya él tiene almacenada de todo el contexto del mundo. Estamos claros con eso también, ¿verdad? ¿Qué sucede? Dentro de los 3 principios de robótica, la primera ley de la robótica para crear un robot es que nunca debe de hacerle daño a su creador. Segundo, que tiene que salvaguardar su integridad sin violar la primera ley, que es hacerle daño a su creador. Y la tercera, tiene que evitar conflicto entre el humano, tratando de evitar la primera y la segunda. No sé si me entendiste. Sí, claro. Su integridad. En ningún momento la IA puede atentar contra el ser humano. Se supone. Digo así porque mañana tú sabes que también está, como está lo bueno, está lo malo. Así como en la creación le pusieron a Adán y Eva un árbol. Por ese árbol no era malo. El pecado fue la desobediencia. Automáticamente desobedecieron, ya entra lo que es el conocimiento. Y el conocimiento, la Biblia dice que envana el espíritu. Y como nosotros somos espíritu, partiendo de ahí, morimos. Porque cuando llegamos a las preguntas que tienen que ver humano y espiritualidad, nos trancamos. Lo que hablábamos ahorita sobre la filosofía y todos esos aspectos. Pero respondiendo a tu pregunta sobre cómo afectará, directamente, se supone que todo lo que salga regulado, no lo que haga perecejito en el callejón de su casa que altere las instrucciones. Eso es lo que te puedo decir. Mira, hay una pregunta acá que dice, ¿la dependencia de la tecnología
la IA en particular, podría alejar a las personas de una vida espiritual genuina? Te respondo a eso fácil y sencillo. ¿Por qué la gente mayormente, según estadística, buscan de Dios? ¿Tú tienes ese conocimiento más o menos? Bueno, Da tu respuesta global que tú entiendes. Entendiendo la vida y el comportamiento humano un poco. La gente busca más a Dios porque se sienten vacíos, porque la vida humana en sí, la gente busca a Dios porque entiende que le falta algo. Casi siempre las personas que tú le preguntas, ¿por qué te hizo? ¿Qué te hizo buscar a Dios? ¿Qué te hizo? Hablan de un vacío, como de que no se sentían completos, no se sentían felices. Le falta algo. O sea, no tiene respuesta a eso que le falta. Bien, sea rico, sea pobre, etc. Yo te podría responder de manera más cosa, el que busca de Dios es porque Dios lo libró de algo. Anda atrás de un beneficio, de una estabilidad, sea física en el momento. Porque a nivel de racional, nadie debería buscar de Dios. Porque repetimos, a nivel racional, Dios es incomprensible. Porque hace cosas que dentro del raciocinio, que nosotros vemos como impotencia, tú dirás, no, Dios no está ahí, pero lo hace. Entonces, dividirlo del espiritual no lo creo nunca, porque la IA no trabaja con sentimientos, no trabaja con espíritu, no trabaja con emociones. La IA puede ser que te trabaje con una emoción en un futuro. Normal, por ejemplo, nosotros damos un acorde en la iglesia. Y cuando ese acorde sentimos, nosotros los músicos que tenemos muchos sentimientos, sentimos que falta una octava más para arriba, la damos, y cuando damos, esa vibración le transmite un sentimiento a la gente. La IA puede hacer eso. Pero ese sentimiento será momentáneo. Se supone que una vida de fe, que no tiene que ver con el razonamiento, una vida de fe está puesta en lo que vendrá. La IA no calcula lo que vendrá. La IA calcula lo que ya tiene. Como la fe se traduce en esperanza, en tener una respuesta a después de la vida, automáticamente la IA desconecta a una gente de su realidad espiritual cuando lo espiritual no tiene que ver con el razonamiento. Hello. Y mira que la Biblia dice en varias ocasiones, escudriñar las escrituras porque en ellas parece que está la vida eterna. Cosas de raciocinio, que maldito el hombre que confía en otro hombre. Que son palabras de que, mira, no confía en todo lo que te dicen. Eso es razonamiento. Pero cuando Dios se sentó con Job y le dijo, ¿dónde tú estabas cuando yo creé todo? Porque Job tenía toda la respuesta humana. Toda. Pero cuando Dios comenzó a preguntarle cosas que ya se salían de lo que era su naturaleza, Job nomás tuvo que quedarse callado y ya. Entonces eso es lo mismo que sucede con la IA. Cuando la IA tú le preguntes cosas que tú no tienes conocimiento de eso, estamos repitiendo eso 3 veces, porque la IA se alimenta de ti y de mí. Entonces como la IA no tiene eso, no va a poder con lo espiritual, no va a poder con la comunicación que hay espiritual entre el ser y Dios, que ya eso sale de lo que es el razonamiento humano. ¿Debería el cristiano utilizar la IA para evangelizar, ayudarse con la cuestión, con lo que tiene que ver con la espiritualidad, como como los artistas utilizan la música para el mundo, porque llegan al evangelio, utilizan la música para llegarle a las personas del mundo? Marketing. Tu palabra se resume en marketing. La pregunta es, ¿el cristiano debería usar la IA para ayudarse a propagar la fe? Eso depende. ¿Cuál es el límite que le vamos a poner? Como tú preguntaste ahorita, ¿cuál es el límite sin imposibilitar el desarrollo de la tecnología? Por eso te decía, toda la tecnología que se haga con la IA, si le hace daño a su propio creador, se va a autodestruirse a sí mismo también ella. Ahora bien, basado en tu pregunta, esa conexión, es que yo no tengo la palabra ahora mismo, pero esa conexión básica del ser con Dios es lo que va a determinar cómo tú utilices la IA.
Porque, por ejemplo, ponte tú el caso hipotético, que yo entre ahora al prom, elaboramos un bosquejo de Jonás y que no quería predicarle a Nínive, trata de ponérmele ahí palabras emotivas que motiven a la gente. Ya tú estás haciendo un marketing, tú estás adecuando el mensaje al cómo le afectará emocionalmente a la persona. Y todo el marketing es eso. El marketing es, por ejemplo, hay un presidente, no voy a mencionar el nombre por ética, que supuestamente ganó por una compañía que está en Inglaterra. Ya dije muchas cosas, ¿verdad? No voy a decir el nombre de la compañía. Porque esa compañía se encargaba, ya se iba antes del 2020. ¿Qué hacía la compañía? Vamos a ponerte el ejemplo. La compañía vio que en Cleveland, por ejemplo, le gustaban mucho los Doritos. Y todo lo que consumían la red en Cleveland era con Doritos. ¿Qué hizo esa compañía? Toda su estructura publicitaria para que ese presidente gane lo combinó con Doritos. Y eso es marketing. El marketing siempre ha sido de esa forma. Partiendo de ahí, de esa retórica, se utiliza la inteligencia dentro de la iglesia con el propósito. Todo lo que nosotros hacemos son estrategias con el propósito de que tú te conectes con Dios, no manipulación. Hello, porque si nos vamos a fondo, todo lo que hacemos hoy en día dentro de una iglesia no es lo bíblico. Ese sacrificio que hay que hacer primero en el lugar santo, el lugar santísimo, todo eso que está en el Antiguo Testamento, no hay nada de eso. Ahora, cuando Cristo vino y murió, cambió ese chip. Y hoy en día nosotros hacemos lo que entendemos que es agradable delante del Señor y ha dado resultados. Porque es que este es el tema, los resultados que ha traído. ¿Qué sucede? Una de las cosas que yo siempre critico en mi corriente religiosa evangélica es hablar en lengua sin intérprete. Eso es lo único que yo critico en mi peregrinaje de leer Biblia. Si no hay un intérprete de la Biblia, cállese. Eso la misma Biblia te lo dice. Ahora bien, he visto muchos resultados dentro del espíritu que no tiene que ver con que tú hables en lengua. O sea, que la parte de hablar en lengua la pone como en un tercer y último plano cuando el propósito es que tú te acerques. Entonces, si la estructura de mi mensaje, de lo que yo utilizo dentro de la iglesia, es con el propósito de que tú te acerques al Señor, bienvenida sea la guía. Si en el propósito de yo retenerte para sacarte un par de pesos y manipularte tu conciencia, ya tu intención está divorciada de lo que Dios propone a esa parte. Jeffrey, el cristiano dentro de la iglesia, ¿cómo tú has escuchado si has tenido la oportunidad de escuchar, cómo tú has escuchado que se refieren sobre la IA? A la IA, vinculándolo con la fe. ¿Cómo tú has, no te lo metas ya de ti, de tu visión? Correcto. Sino, ¿qué tú has escuchado? Como el Lo cristiano que yo se escucho. expresa sobre la IA e involucrarla dentro de la vida cristiana. Mira, el que no tiene conocimiento, todo lo que no tiene conocimiento, lo ve con rechazo, lo va a ver con rechazo. Automáticamente, por ejemplo, hicimos un levantamiento en la iglesia sobre en qué situación está la iglesia. Y en eso utilizamos un formulario de Google normal para hacer un levantamiento y que sea más potable y sacar los resultados más rápido. Algunos no llenaron el formulario. Que eso es tecnología. Ya tú sabes que esas son la gente de la tercera edad que aún no se adaptan a eso. Pero cuando lo ves como la herramienta, por ejemplo, ahora mismo, nuestra líder de joven actualmente utiliza IA para hacer presentaciones, para hacer gráficas que ayudan al desarrollo del culto. Y yo veo que elabora rápido el programa con gráficos y cosas que llaman a la atención. Tú sabes la famosa frasecita, una imagen vale más que 1000 palabras. Y como llama la atención, la utiliza con el propósito de ser más atractivo al oyente, con el propósito de que el oyente se quede dentro de la iglesia. Todo, vuelvo y te repito, son carnadas, son estrategias con el propósito de acercarte a Dios.
que esa es la palabrita, que no nos divorciemos, acercar a Dios, no de manipular a una gente de que para que esté dando ofrenda y cosas, que ya yo sé por dónde ustedes van, balsa de corrupto. Jeffrey, hay muchísimas personas que tienen su dinero en el banco ahorrado. Muchísimas personas que tienen... Tú no hablas del 2% de la No. No, donde me quiero ir es a lo siguiente. Ajá. El ser humano debería temerle a ese desarrollo indetenible de la IA en base a los sistemas electrónicos que manejan los bancos. Vamos por partes. Primero, Darían Valga dijo que lo que más se va a necesitar, yo lo secundo. Mi área dentro de la tecnología es las redes, pero yo programo también porque de robótica y tengo que tener conocimiento básico de cada una de las cositas que trabaja con tecnología. Primero, el dinero físico es un problema. Imagínate que hay una catástrofe y que tu cuenta simplemente tú la tengas en digital. Por ejemplo, que si yo que digital, que no vamos a darle el nombre, sí. el nombre, la payola ese nombre. Se cayó la plataforma. ¿Cómo tú validas que tú tienes cuarto? Claro, que tú hiciste una captura 24 horas antes para enseñarle al banco que tú tenías ese dato. Porque vamos a entender lo básico. ¿Dónde están todos esos datos? En un disco duro que está guardado. En la nube. Esa nube es un disco duro que está guardado en California, en Perecejito, debajo del fondo del mar, donde sea, por eso es un disco duro que tiene toda la información almacenada. Si hay un colapso con lo digital, esos datos se supone que viven con lo que es blockchain, esa tecnología de blockchain. Lo que vive haciendo es mucho cálculo matemático. Con el que en base a eso que trabaja la moneda esta digital. Bitcoin. Todos esos cálculos es para buscar cuál es el algoritmo correcto para retener más dinero al final de la jornada y ser más potable en el tiempo. Ese asunto tú lo combinas con lo que son las Torres Gemelas. Digo, las Torres Gemelas no, el asunto de la Wall Street, la bolsa de valores. Todo ello lo que andan buscando siempre es cómo afectar a un sector con el propósito de que afectando a ese sector genere interés y la moneda de ese sector baje y otra crezca para tener más riqueza en otro lado. No es más de ahí. Toda esa gente, escucha, y disculpa que segregue, toda esa gente del dinero legal, eso de que Warren Buffett y toda esa gente generan un 10 y un 12% anual, loco. Esa gente no son como los apartamentos de los barrios, que te cobran un 30%, y como los bancos actuales. Entonces los bancos actuales tienen su sistema montado en informática. En informática tiene su sistema enganchado a una electricidad. Si hay una catástrofe mundial, como que la falla de San Andrés, que hay en California y toda esa cosa, si se cae, ¿cómo tú tienes que demostrarle cuánto tú tenías guardado? Si se supone que tú tienes que accesar a la plataforma, y en la plataforma que tú tienes el fondo. Entonces tú dices que sí deberían temerle. Deberían temerle por el simple hecho de tener un sistema emergente, que físicamente tú tengas, es como el dinero en una libreta. Yo lo tengo aquí. ¿Quién fue que lo hizo? Fuiste tú que me lo imprimiste y me lo entregaste para atrás. Ese dinero. Entonces, temerle por esa parte. Pero después de todos lados, lo mejor que hay es el dinero electrónico. Si eso sucede nunca, deberían hacer una inmigración de datos en el espacio. Por si pasa un problema aquí, vamos a conectarnos remotamente, y ahí está la base de datos tuya. Pero después lo mejor que hay es el dinero electrónico. Tú ves a esa gente que los chiperos, esa gente no lo agarra el gobierno. ¿Sabes por qué? Porque al gobierno le conviene que haya muchas transacciones y cambio de divisa. ¿Me copia? Porque, volví te repito, el cambio de divisa es lo que le da dinero a los países. Excelente. Pero después lo mejor es el dinero electrónico. Otra pregunta. ¿Es ético que las organizaciones o las grandes empresas utilicen IA para maximizar sus ganancias? Definitivamente, porque se supone que todo lo que hacen las empresas son ofrecer un producto al final de la jornada y ese producto se ofrece en base a la demanda. ¿Y cómo se crea la demanda? Con una necesidad.
con una necesidad. Tú necesitas una crema, la crema de Sammy Sosa. Yo podría arrojarle a la IA, preguntarle, ¿qué necesitan mi público objetivo? Ya, Tal, o mi nicho. Y Pero- de ahí crear un pero- producto o utilizar un producto para poder aumentar mis es que lo ingresos. está usando. Obviamente. Es que lo está usando, cariño mío. O sea, tú le das toda la información tuya a la IA para que la IA haga una recopilación de en qué época tú vendes más, qué tú vendes más, cuál es el comportamiento del cliente, cómo pagan, etcétera, si en efectivo, si en tarjeta de crédito, y en base a todo eso que te genere un programa, un proyecto de marketing en base a lo que tú necesitas. Si no te da los resultados, la misma IA te va a decir en que tú fallaste, porque ya fue el que te entregó los resultados que tú tienes que ejecutar. Entonces, ese comportamiento de datos te lo está entregando en base a lo que tú le diste. ¿Me entiendes? Ah, ok, yo necesito lo que te mencioné de Cleveland, los Doritos, con ese presidente. Hizo un paquete de anuncio publicitario con Doritos para ganarse a la gente de Cleveland, ya. Bien, Jeffrey. ¿Algo más que tú quisieras redundar o decirle a la persona en base a tu conocimiento? Y ahí mismo te puedes despedir Correcto. y demás. Nada. ¿Qué te digo? Mira, los límites. Aprendí una frase de un matemático que decía, demasiada libertad en el ser humano es un problema. ¿Tú te acuerdas de una noticia de un legislador de nuestro país, República Dominicana, que lo acabaron porque la gente que tenía que ponerse preservativo? ¿Tú te acuerdas Sí, de yo creo eso? que sí. No, porque la mujer entonces cuando le dé la gana va a querer hacer esto. Y que entonces, porque es que una acción trae una reacción. En España se está cayendo a pedazos por la gran cantidad de leyes que han permitido que están entrando en conflicto con otros derechos. Y cualquier quítame la paz, un problema. Y ya vámonos para los tribunales. A ver dónde pesa más tal cosa. Todo por el libertinaje. Demasiada libertad es un problema. Y eso es lo que le puedo decir. Jeffrey, para mí fue un placer tenerte aquí. Obviamente, eso es indiscutible, vamos a tener otros temas más adelante. Y intuirlo a ustedes a que, señores, investiguen, no crean todo lo que la IA le dice, cuestionenlo, profundicen. Y la IA ha llegado para facilitarnos la vida. Excelente punto. Pero todo con moderación y respeto, ¿verdad? Porque lo que puede salvarte también puede destruirte. Entonces, es como sopesando ese punto medio, saber ahí qué tú vas a hacer, cómo tú la vas a utilizar. Es como la pistola bueno, anyway, hay muchísimas cosas que depende de cómo tú la uses, ¿verdad? O es para hacer cosas buenas o es para hacer cosas malas. Pero sí, estamos todos bendecidos con la IA. Pues nada, señores, suscríbanse. Ustedes saben ya lo que es típico de suscríbanse, denle like, compartan la información a estudiantes que están en el ámbito de la tecnología, las personas que están ahí, que hay ya cursos de IA. Correcto. Esparzan la información, que obviamente una información estancada no es información, porque no funciona. Correcto. Entonces, Es dato. ayúdennos, ¿verdad? Es dato. Segreguen la información. Y nada, gracias por su atención. Tengan paz y tomen café.